Buenas tardes, señores. Esta es la segunda sesión, la podemos llamar la clase número 6, ¿sí? Que vamos a realizar y vamos a mirar con cuidado el tema de los logaritmos y las exponenciales. Ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, propiedades de los logaritmos. Habrá una última sesión de esta semana para terminar esta primera gran parte que se va a llamar todo lo relativo a las funciones trigonométricas y tal vez la ecuación de la línea recta. Con esto terminamos la primera parte y la siguiente será el tema de límites y continuidad. Son tres grandes partes del programa, la última son aplicaciones de la derivada. Entonces seguimos avanzando, trato de ser lo más claro posible para que ustedes allá tomen nota, revisen todas las veces que quieran el video y miren exactamente los procedimientos que deben hacer y que se complemente con los ejercicios que están en los talleres. Bien, entonces empezamos con este podría ser un tema ya continuando de funciones exponenciales y logarítmicas. Y logarítmicas. Bien. Este tema, ¿en qué quedamos? En la clase anterior vimos lo siguiente. Vimos esto. Si la función y es igual a la x, esto quiere decir que x es el logaritmo en base a de y. O sea, son funciones inversas. Cuando dos funciones son inversas, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Pero si la exponencial tiene base a, el logaritmo tiene base a. A uno le enseñaban en bachillerato qué es el logaritmo en base a de un número. Es el exponente al cual hay que elevar la base para que me dé el número. Y vea que el exponente es x. Pero se entiende mejor mirado de esta manera. Ahora, hay una pequeña nota que tal vez vale la pena observar y es la siguiente. Usted sabe muy bien que si una función f de x es x al cuadrado, su inversa, f a la menos 1 de x, es raíz de x. Una función y su inversa. Ya vimos en clase cómo se saca la inversa. Esas dos funciones tienen el siguiente comportamiento gráfico. Y es, esto va a ser el eje x, y. Entonces, una función que sería el cuadrado es una parábola. Y la función raíz es una curva que viene de esta manera. Pero hay un detalle que creo que nosotros lo observamos en la clase y es que esta se llama la recta y igual a x, que es una recta, pongámosle nombres, la que está en color rojo, ¿sí? Esta que está en color rojo se llama y igual raíz de x. Y esta de arriba se llama y igual x cuadrado. Entonces, por ejemplo, un detalle. Digamos, f de 2 es igual a 4. Quiere decir que cuando x vale 2, x al cuadrado es 4. Y f a la menos 1 de 4 es igual a 2. ¿Qué significa? Por aquí puede estar el punto 2, 4, ¿sí? Este punto es el punto de coordenada 2, 4, porque en el gráfico x vale 2, y vale 4. Y este punto que está acá es el punto de coordenadas 4, 2, que son simétricos. Porque vimos también en clase que la simetría se obtiene con respecto a la recta intercambiando las letras, las coordenadas.
¿Eso qué significa? Este simple hecho significa que el gráfico de una función y el gráfico de su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x, porque aquí sería el punto xy está en el gráfico del exponencial y aquí el punto yx está en el gráfico del logaritmo. Es lo mismo que está pasando acá. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar para poder avanzar? Decir que como una conclusión es que los gráficos y eso siempre se presenta de una función f y su inversa f a la menos 1 son simétricos respecto a la recta y igual a x. ¿Listo? Eso para toda par de funciones. Entonces, usted en este momento no quiero borrar, esto sí lo voy a borrar, pero quiero dejar el hecho de que las funciones logaritmo y exponencial son simétricas. Son inversas, perdón. Si son inversas, ¿qué va a pasar? A partir de esa observación podemos decir lo siguiente. Luego va a suceder esto. Nosotros tenemos por este lado, en esta representación gráfica, de pronto prolongemos un poquito esto. Estos son los ejes. Yo voy a pintar la recta y igual a x porque voy a pintar un par de inversas. Ese par de inversas son la exponencial. La exponencial veíamos en la clase anterior que tiene un comportamiento así. Hicimos varias exponenciales. Y esto que está aquí es el simétrico. Esta que voy a pintar a continuación es la función y igual logaritmo en base a de x. Mientras que esta que está acá es la función y igual a la x. Y por ejemplo, un detalle. Mira este punto interesante. Este punto se llama el punto de coordenadas, llamémoslo P, y a este llamémoslo Q. Este punto que está acá, P, es el corte cuando x vale 0, es el punto 0, 1. Y este punto Q es el punto 1, 0. Y dense cuenta ustedes cómo hay una simetría perfecta. Sí, aquí hay un ángulo recto y ahí ocurre una simetría perfecta. Esa era la primera observación para que uno entendiera cómo son todas las gráficas de todos los logaritmos. Esto se acerca por aquí asintóticamente al eje X, su inversa se acerca asintóticamente por acá al eje Y. Aquí hay un reflejo de la gráfica. Fíjense que ambas crecen, ¿no? Esta crece y esta también crece. Son detalles que veremos más adelante cuando estudiemos a profundidad lo que es la función inversa desde el punto de vista de la derivada, que es la que determina cuándo crece y cuándo no crece. Entonces, esta es una primera visión de los logaritmos. Vamos a mirar a continuación, siguiendo el programa que está, el que ustedes tienen, el que se les entregó desde la primera semana de clase. Vamos a mirar las propiedades de la exponencial versus las propiedades del logaritmo. Entonces, viene lo siguiente. Aquí tenemos que estos se van a llamar propiedades. Entonces, vamos a tomar estos valores inicialmente. Digamos que a la x1 sea y1. ¿Bien?
y que a la x2 sea y2. Bien. O sea que aquí en este espacio podemos colocar x1 es el logaritmo en base a de y1. Y aquí podemos colocar que x2 es el logaritmo en base a de y2. Ahí tenemos pues esta situación. Definición de la función logaritmo. Entonces, ¿cuánto sería a la x1 más x2? Esta es una propiedad que nosotros traemos del álgebra de los exponentes y dice que esto es a la x1 más, por a la x2. Bien, propiedades de los exponentes. Pero esto lo vamos a llamar y1 por y2. ¿Ven? Entonces, apliquemos el logaritmo a todo esto. ¿Cuánto daría el logaritmo en base a de y1 por y2? Logaritmo de un número es el exponente al cual hay que elevar la base. O sea, esto sería x1 más x2. Pero mirando aquí, x1 es un logaritmo de x2. Hemos demostrado la propiedad más importante de los logaritmos. Esto es logaritmo en base a x1, el logaritmo en base a de y1, más el logaritmo en base a de y2. Mírenlo con cuidado. Si yo le tomo logaritmo a esto, el logaritmo de esto es el exponente al cual hay que elevar la base. Entonces es el exponente. Y cada uno de los sumandos es un logaritmo. O sea que la propiedad del logaritmo se desprende de la propiedad de la exponencial más el hecho de que el logaritmo es la función inversa. Pero también podemos hacer esto. ¿Quién sería? Esto sería una primera impresión, esta sería una segunda. ¿Quién será logaritmo? ¿Quién sería y1 dividido y2? y1 dividido y2 es a la x1 sobre a la x2. Pero por propiedades de los exponentes es a la x1 menos x2. Yo puedo tomar logaritmo a ambos lados. Yo puedo decir logaritmo en base a de y1 sobre y2 es igual pues a x1 menos x2. Y se obtiene una de las otras propiedades clásicas. Pero x1, el logaritmo en base a de y1, es logaritmo en base a de y1 menos logaritmo en base a de y2. ¿Listo? Propiedad clásica, ¿no? Viene una tercera. La tercera propiedad, bueno, borremos por lo menos el reloj que está para poder crearle espacio a esa propiedad. Entonces borremos este. Veamos una tercera propiedad de los logaritmos. La vamos a inducir de esta manera. Sería como una tercera, ¿no? Para que quede aquí la diferencia, ¿no? Es una segunda. La tercera sería, ¿quién es el logaritmo en base a de x al cuadrado? Pues esto es logaritmo en base a de x por x. Pero ya vimos que el logaritmo de un producto de la suma de los logaritmos, esto me da logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x, porque es un producto, se suman. Pero son iguales, entonces me va a dar 2 veces el logaritmo en base a de x. Y yo puedo seguir manejando las cosas de qué manera. Decir esto, por ejemplo, decir lo siguiente. ¿Quién es el logaritmo en base a de x al cubo?
Bueno, lo puedo manejar así. Esto es logaritmo en base a de x al cuadrado por x. Pero esto sería la suma de dos logaritmos. Sería el logaritmo en base a de x al cuadrado más el logaritmo en base a de x. Pero este 2 ya lo hicimos. Entonces me da 2 veces más una vez. Esto me queda igual. Bueno, quedamos el paso intermedio. 2 veces logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x. Y esto me da al final 3 veces el logaritmo en base a de x. Y yo puedo proceder inductivamente, es la palabra correcta, y llegar a una gran conclusión para esta tercera propiedad. Y esa gran conclusión es la siguiente. Es que borremos ya esta parte de acá, la podemos borrar. Y podemos entonces simplemente decir que, por lo tanto, el logaritmo en base a de x a la b, usted puede bajar el b, puede ser un medio, puede ser un... todo eso se puede demostrar inductivamente. Esto es b, logaritmo en base a de x. ¿Listo? Entonces podemos hacer un resumen. Hasta este momento tenemos 3 propiedades básicas, sobre todo el logaritmo, porque las propiedades de la exponencial sí las sabíamos del álgebra, ¿no? El álgebra es que se multiplican con la misma base, los exponentes se suman, si se dividen los exponentes se restan. Pero las que no se conocían muy bien son las del logaritmo. Entonces podemos sacar aquí un resumen. Y este resumen es así. Dice, la primera propiedad es el logaritmo en base a de y1 por y2, o pongamos voy a decir y1 por y2, es igual al logaritmo en base a de y1 más el logaritmo en base a de y2. Y como ustedes se dieron cuenta, todo esto se demostró. Segunda propiedad, el logaritmo en base a de y1 sobre y2 es igual al logaritmo en base a de y1 menos el logaritmo en base a de y2. Y la tercera propiedad, que fue la que logramos por inducción, es que el logaritmo en base a de x elevado a una b es igual a b veces el logaritmo en base a de x. Es un resumen de esto que lo podríamos llamar como la primera parte de esta clase. Vamos a la segunda parte. En el programa de la asignatura hablan de un hecho fundamental que hay que trabajar con los logaritmos, que se llama cambio de base. Entonces vamos a manejar ese aspecto. Vamos a ver qué es lo que significa cambio de base. Entonces, para manejar el cambio de base, vamos a proceder de esta manera. A ver, pongámosle título a esta segunda parte, que quede bien claro, ¿sí? Pongámosle título a esta parte, diciendo que sea x, esto se llama cambio de base, ¿sí? Esto se llama cambio de base. ¿Qué es lo que se pretende? Usted puede calcular el logaritmo de cualquier número en cualquier base, ¿sí? Entonces, cambio de base sería así. Empecemos con lo siguiente. Sea x igual a la y. Empecemos por ahí. Ahora, vamos a hacer esto. Voy a tomar logaritmo en base c. C es otra base de x.
es igual al logaritmo en base c de y. Sí, porque si estos son dos valores, yo les tomo logaritmo en base c a ambos lados y la igualdad se mantiene. Bueno, es bueno hacer un comentario. Si x es a a la y, que es igual al logaritmo en base a de x, ¿no? Claro, lo que diría al revés, pero es así, ¿no? Si el y está aquí, el x invierte las variables, ¿no? Está bien así, ¿no? Ahora, tomo logaritmo en base c a ambos lados. Entonces, esto me va a quedar logaritmo en base c de x, pero x es a la y. Es igual, cambié la x por a la y, al logaritmo en base c de y. Entonces, esta y yo la puedo bajar por la propiedad número 3 de los logaritmos. Y al bajarla queda como y por logaritmo en base c de a es igual al logaritmo en base c de y. Y voy a despejar la y. Entonces la y sería un cociente. El despeje sería un cociente. Vamos a despejarla aquí. Voy a crear un espacio un poquito apretado ahí para no borrar esto. Entonces me va a quedar que y es igual despejado, ¿no? Es un cociente. Logaritmo en base c de y dividido logaritmo en base c de a. Listo. Ah, pero ¿quién es y? Y es el logaritmo del puro comienzo en base a de x. Esta es la fórmula mágica de cambio de base. La voy a encerrar en un verdadero recuadro porque es supremamente importante y la voy a explicar para qué sirve esta fórmula. Esta se llama, vea, yo tengo el logaritmo de un número en una base. Generalmente las bases que hay en una calculadora son dos. Son la base 10 y la base e. En una calculadora no aparecen sino esas dos bases. Entonces, usted quiere calcular el logaritmo en base 2 de 3. Eso no aparece en la calculadora generalmente. Entonces, ¿usted qué hace? Toma una base que esté en la calculadora, toma c igual a 10 o c igual a e. Y puede calcularlo. Voy a hacer un ejercicio para que se den cuenta. Ustedes lo pueden verificar con sus propias calculadoras que manejan y se van a dar cuenta del detalle, ¿sí? Claro que hay calculadoras que pueden calcular logaritmo en cualquier base, las hay también, pero hay calculadoras que vienen únicamente con estas dos bases, porque las dos bases más usuales son, esta se llama fórmula de cambio de base que hemos demostrado, se llama así, fórmula de cambio de base, que era el objetivo de esta segunda parte. Porque usted va a poder calcular cualquier logaritmo en cualquier base. Mire, por ejemplo, esta. Usted quiere calcular un ejercicio de aplicación de lo que está ahí. Un ejercicio sería este, ejercicio. Usted va a calcular, ¿sí? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 3? Pues resulta que ese logaritmo, vamos a escoger esta base. Ah, pero cuando la base es e, el logaritmo se llama logaritmo natural. Y cuando la base es 10 se llama log sin nada. Entonces, vamos a trabajar con el logaritmo natural. Sería logaritmo natural de 3, ¿sí? Logaritmo en base sobre logaritmo natural de 2.
Pero también lo puedo calcular así, A y B. Lo puedo calcular diciendo que el logaritmo en base 2 de 3 es también igual al log de 3 sobre el log de 2. Esa es la fórmula. Log del de arriba, pero digo. Estoy mal. Perdón, esto es Y. Ay, que estoy un poquito confundido. ¿En qué sentido? Y es el logaritmo en base C. Logaritmo en base, aquí hay una letra, logaritmo en base A de Y. Esto es Y, claro, esto es Y, sí. Ahora sí todo es correcto, ¿no? Logaritmo en base A de Y. Sí, porque, ¿qué teníamos nosotros al comienzo? Perdón, ustedes se van a dar cuenta. Si X es igual a la Y es igual al logaritmo en base A de X. Ah, pero esto lo manejé de una manera diferente, ¿no? Bueno, Y es... Sí, yo manejé. X es igual a la Y. La fórmula, esta es la fórmula. Logaritmo en base A de Y es logaritmo en base C de Y. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3 es logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Sí, aquí no es Y, esto tiene que ser X. X, logaritmo en base A de Y. Sí, porque aquí que estoy manejando, una pequeña aclaración, ¿no? Para pensar que esto quedó mal. Si el logaritmo en base, estoy tomando Y igual a la X, ¿no? ¿Así? Si yo tomo Y igual a la X, quedaría que el logaritmo en base A de Y es igual a X. O sea que esto es X. Listo. Eso es todo. Ya. Sí. Entonces, logaritmo en base A de Y es igual a X. Entonces, logaritmo en base A de Y es igual a este cociente. Listo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Voy a tomar esa fórmula y la voy a escribir de esta manera. ¿Qué pasa si yo hago el cálculo del logaritmo natural de 3 sobre el logaritmo natural de 2? Entonces, a ver, voy a hacer ambos cálculos. Aquí el cálculo ahora, ¿sí? Entonces sería, voy a calcular logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Entonces, logaritmo natural de 3, que lo voy a dividir entre dividido logaritmo natural de 2. Entonces aquí viene logaritmo natural de 2. Listo, calculemos. Calculando esto me da 1.5849. Esto me da 1.5849. Pero voy a hacerlo con con el log. Entonces, ¿cómo sería con el log? Aquí está el log, ya lo vi, el log. Yo voy a hacerlo con el log. Con el log sería por este lado. Entonces voy a tomar logaritmo en base 10, que son las que vienen en esta calculadora, no vienen más. Entonces, vámonos a este espacio acá, que es más cómodo. Entonces, logaritmo en base 10 de 3. Este sería logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2, pero en base 10. Estoy calculando en base 10, logaritmo de 2. Y lo voy a hacer que me calcule. Y me da 1.5849. Listo. O sea, ya el mismo valor. Ahora, usted puede utilizar cualquier base para hacer ese cambio de base. Entonces, si ya subsanado ese problema, la fórmula de cambio de base queda suficientemente clara. Perfecto. Entonces, viene lo siguiente.
ahora viene lo siguiente. Esto sería como lo segundo de hoy. Vea usted que con estas fórmulas y con estas bases, entonces el comentario para que podamos salir eficientemente de acá de una manera correcta es una pequeña nota, ¿no? Nota. Entonces, esa nota es una nota aclaratoria, nota, es esta, ¿no? Es que cuando yo tengo, si yo tengo y igual, pero tengo logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural de x, ¿cuándo? Cuando x es ese valor e. Cuando la base a es igual a e. Y logaritmo en base a de x es el log de x de las calculadoras cuando a es la base de los logaritmos decimales. Estos logaritmos se utilizan en cálculo y estos logaritmos se utilizan por allá en química, en sismología, sismografía para medir magnitudes de los sismos o en decibeles en sonido, en la parte de sonido. Estos logaritmos se utilizan en cálculo. O sea, el logaritmo del cálculo es este. Y este es el logaritmo que se utiliza para medir pHs, concentraciones de ese estilo. Eso es más o menos la diferencia entre uno y otro en la ingeniería. Vamos a mirar, pues, esta es el asunto que tiene que ver con el cambio de base. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación, y esta va a ser la tercera parte, ¿sí? La tercera parte. Entonces, como les decía, muchachos, queda una última parte para terminar esta, y la voy a enviar en este fin de semana. Y ahí sí quedamos, pues, por lo menos cubriendo el primer corte. Estamos pensando, todos los profesores estamos en este momento viendo a ver cómo hacemos este tipo de... Teníamos que hacer quiz y parcial en condiciones normales. Estamos pensando qué se puede hacer para poder avanzar y hacer los cortes, ¿de acuerdo? Entonces, tercera parte. La tercera parte es... se llaman ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Se llaman así. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Vamos a ir desde una muy sencilla hasta la más compleja. Ecuaciones de carácter logarítmico. Por ejemplo, primera ecuación, A. Yo tengo esta ecuación. Claro, en una ecuación siempre le van a pedir a usted hallar x. Entonces le van a decir hallar x. Hallar x es, tome usted x, tome esta ecuación. Logaritmo en base 3 de x es igual a 9. Vea dónde está la incógnita. Estas ecuaciones son muy importantes saberlas manejar porque uno tiene muchos problemas de crecimiento exponencial, en ecuaciones diferenciales. La gente llega y a veces no manejan bien estos conceptos. Entonces, mire, esta ecuación, uno puede tomar cambio de base, pero no. Por ese cambio de base usted está perdido. Lo que debe hacer es esto. Hay que recordar que como son funciones inversas, hay dos cosas. A la logaritmo en base a de x es x. ¿Y cuál sería la otra versión? Logaritmo en base a de a la x es x. ¿Por qué? Porque estoy componiendo funciones inversas. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a utilizar que a la logaritmo en base a es x. Entonces yo digo esto. 3 a la logaritmo en base 3 de x es igual a 3 a la 9. Bueno, 3 a la 9 es un número grande, ¿no? Bueno, 3 a la 9 es un número que uno lo podría calcular solo con calculadora para ser rápidos, porque es bastante grande el número.
Sin embargo, pues terminemos a ver. Entonces, como estas son funciones inversas, el logaritmo en base a es x, o sea, x es igual a 3 a la 9. Y 3 a la 9 es una respuesta porque el cálculo de 3 a la 9 lo hace cualquier calculadora. Es un número que se puede guardar así. ¿Cómo sería la parte B? B. Entonces, la parte B será... Espere, estoy controlando aquí el tiempo. Listo, vamos a terminar. La parte B sería... es otro problema que tengo acá. Otros dos problemitas ya para terminar, ¿sí? Dice, hallar x, aquí la pregunta es hallar x, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Hallar x. Segunda ecuación, hallar x. ¿Dónde vamos a hallar x? En la siguiente ecuación. Dice, logaritmo en base x de 4 más logaritmo en base x de 8 e igual a 5. O sea, la incógnita está acá, que es novedosa, ¿no? Es una novedad. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación que está acá, que es la segunda, la podemos manejar de esta manera. Pues yo también puedo tomar la base, o sea, tomar x elevado a la logaritmo en base x de 4 más logaritmo en base x de 8 es igual a x a la 5. A la 5. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, hice un procedimiento parecido al anterior. Y ahora sucede lo siguiente. Pero la exponencial tiene la propiedad que dice, esto es x a la logaritmo en base x de 4 más x a la logaritmo en base x de 8 y esto es igual a x a la 5. Pero esto me da 4 y esto me da 8 y esto me da x a la 5. Pero 4 más 8 es 12. O sea que el valor de x es la raíz quinta de 12. Es la raíz quinta de 12. Listo. Y finalmente podemos ver, yo pienso que ya el tiempo es suficiente por cuestiones de el tiempo en el video, tiene un poquito de problemas acá para subirlo. Entonces, en la siguiente clase, última de esta semana, pues de sábado domingo, aquí ya no hay sábado ni domingo, eso se acabó, ¿sí? Cualquier día es sábado y cualquier día es domingo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estamos en una situación de esas. Voy a subir el último de estos videos para cortar y ahí sí de pronto complementarles con algunos modelitos de quizzes, de parciales que yo tengo. Yo se los enviaré por correo a todos ustedes. Todos están anotados en la lista, a todos les deben estar llegando estos videos. Buenas tardes, señores, y hay mucho gusto poderme dirigir a ustedes de esta manera, pues. Listo.